Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenido nuevamente a tu podcast Aprendices. Te doy la bienvenida, mi hermano. Quisiera hablar acerca de el mensaje y la predicación, dentro de la exposición de nuestros sermones. Y para esto quisiera que me acompañaras, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios 2, 4. Dice el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor así: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y del poder. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. El versículo 5 dice: para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amado hermano, si te fijas bien aquí en el versículo que acabo de leer, el primer versículo, en el versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo hace una distinción. Dice: ni mi mensaje ni mi predicación. Por tanto, si estamos viendo esto, quiere decir que el apóstol Pablo se está refiriendo a dos cosas diferentes. El mensaje no es igual a la predicación, de acuerdo a este texto. ¿Qué quiero decir con esto? Mi amado, la predicación de la palabra de Dios conlleva o lleva implícito un mensaje de parte nuestra o un mensaje de parte del Espíritu. Por eso más adelante el apóstol Pablo, al final de ese mismo versículo y en el siguiente, habla acerca de aquel que va de parte del hombre y de aquel que va de parte del poder del Espíritu. Hay una gran diferencia, mi amado hermano, en predicar nuestro mensaje dentro de la predicación de la santa palabra de Dios o el mensaje del Espíritu Santo en la predicación o proclamación de la santa palabra de Dios que hemos elegido porque el Señor nos ha dirigido a ella. Si te doy un ejemplo, tal vez quedará más claro lo que quiero decir, y creo, repito, que es demasiado el peso de responsabilidad que tú y yo tenemos al tener todo el tiempo, cada domingo y en las reuniones que nos corresponde, entregarle a la novia del Señor el mensaje del novio, que la palabra del Señor siga hermoseando y quitando las manchas del vestido de la novia, porque las bodas serán las del Cordero con su iglesia y no de nosotros con la congregación de los santos. Te voy a recordar un versículo muy comúnmente predicado, utilizado. Filipenses 4:13, que dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente este versículo, cuando se da muchas veces en los casos de enfermedades demasiado serias, en problemas económicos que están abrumando la vida del oyente, en problemas de cansancio, fatiga, agotamiento emocional o físico o mental.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando tiene que enfrentar a sus enemigos terrenales o a los parientes o amigos que le han dado la espalda y que ahora lo aborrecen por ser cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un pasaje muy socorrido. Sin embargo, es la predicación de este mensaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, acorde al mensaje que te acabo de mencionar que le damos o que le hemos dado en algún momento. Veamos que no es así. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, Filipenses 4:11. No hablo porque tenga escasez. No es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, que aquí está hablando muy específicamente el mensaje dentro de la predicación de este pasaje? Está hablando de qué? De que el apóstol Pablo dice que cuando el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pero también nuestro Maestro que tiene discípulos y aprendices que estamos caminando con Él en las dificultades de la vida, necesitamos aprender a tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Y si recuerdas las palabras que acabo de leer, dice que si tenemos mucho, debemos de aprender a manejarnos así. Si tenemos poco, tenemos que aprender a manejarnos así. ¿Cómo? Siempre con el mismo contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. Ese es el mensaje de este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi amado, ¿cuántas veces has predicado este texto de otra manera? ¿Cuántas veces lo has escuchado de otra manera? Entonces, el mensaje y la predicación tienen que ser acorde a la revelación del Espíritu Santo en ese texto, porque si no, entonces tu sermón estará falseado por tu sabiduría humana y no lleno del poder del Espíritu Santo, que es lo que viene a enriquecer la vida de la iglesia, a confrontar la vida del incrédulo, y obviamente es el poder de Dios para salvación, pero también el poder de Dios para quebrantar el orgullo religioso de nosotros los cristianos, que a veces pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Mi amado, nuestro mensaje y nuestra predicación no deben ser con palabras persuasivas de sabiduría, no deben ser con nuestras buenas intenciones para los hermanos en la fe, sino deben ser siempre con demostración del Espíritu Santo y de poder de Dios. ¿Para qué? Dice el versículo 5, 1 Corintios 2:5, para que haya un resultado, para que la fe de los oyentes no descanse en la sabiduría pastoral, en la sabiduría del predicador o del maestro de escuela dominical, sino que realmente descanse en el poder de Dios. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, que siga salvando, y a ti y a mí, mi amado, que nos siga enseñando para ser aprendices y discípulos del Maestro todo el tiempo, y sólo así el Señor mostrará su gloria a través de nuestras vidas. Te agradezco tu atención a este podcast Aprendices, que es tu podcast, mi podcast, y que el Señor te bendiga a ti, tu familia y tu ministerio. Si Dios permite, nos encontramos la próxima vez. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie.
en el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.